amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo el retrato del señor W.H. de Oscar Wilde. Había estado yo cenando con ex Kine en su pequeña y bonita casa de Birchcase Walk y estábamos sentados en la biblioteca saboreando nuestro café y nuestros cigarrillos cuando salió a relucir casualmente en la conversación la cuestión de las falsificaciones literarias. No recuerdo ahora cómo fuimos a dar con ese tema tan curioso, cómo surgió en aquel entonces, pero sé que tuvimos una larga discusión sobre Macpherson, Ireland y Chatterton, y que respecto al último yo insistía en que las supuestas falsificaciones eran meramente el resultado de un deseo artístico de una representación perfecta que no teníamos ningún derecho a querellarnos con ningún artista por las condiciones bajo las cuales elige representar su obra y que siendo el arte hasta cierto punto un modo de actuación, un intento de poder realizar la propia personalidad en un plano imaginario fuera del alcance de los accidentes y limitaciones de la vida real con todas sus trabas, censurar a un artista por una falsificación era confundir un problema ético con un estético. Erskine, que era mucho mayor que yo y había estado escuchándome con la diferencia divertida de un hombre de 40 años, con la diferencia divertida de un hombre de 40 años, me puso de pronto la mano en el hombro y me dijo: ¿qué dirías de un joven que tuviera una teoría extraña sobre cierta obra de arte, que creyera en su teoría y cometiera una falsificación a fin de demostrarla? Ah, eso es un asunto completamente diferente, contesté. Erskine permaneció en silencio unos instantes, mirando las tenues volutas grises de humo que ascendían de su cigarrillo. Sí, dijo después de una pausa completamente diferente. Había algo en su tono de voz, ligero toque de amargura quizás, que excitó mi curiosidad. ¿Has conocido alguna vez a alguien que hubiera hecho eso?, le pregunté. Sí, respondió, arrojando su cigarrillo al fuego. Un gran amigo mío, Cyril Graham. Era absolutamente fascinante y muy necio y muy cruel. Sin embargo, me dijo el único legado que he recibido en mi vida. ¿Qué era?, exclamé. Erskine se levantó de su asiento y leyendo a un alto armario de taracea que estaba entre las dos ventanas, lo abrió y volvió a donde yo estaba sentado, sosteniendo en la mano una pequeña pintura en tabla montada en un viejo marco isabelino bastante deslustrado. Era un retrato de cuerpo entero de un joven vestido con un traje de finales del siglo XVI, en pie junto a una mesa, con la mano derecha descansando en un libro abierto. Parecía de unos 17 años y era de una belleza absolutamente extraordinaria.
en el estilo y especialmente en el tratamiento de las manos. El retrato recordaba una de las obras tardías de François Couet, el Bubón, de terciopelo negro con sus adornos fantásticamente dorados y el fondo azul pavo real que le realzaba tan gratamente y le prestaba un valor cromático tan luminoso. Eran completamente del estilo de Couet, y las dos máscaras de la comedia colgadas bastante ceremoniosamente en el pedestal de mármol tenían un toque de inflexible severidad tan diferente de la gracia ligera de los italianos que ni siquiera en la corte de Francia perdió nunca el gran maestro flamenco, y que en sí misma ha sido siempre una característica del temperamento nórdico. Es encantador, exclamé, pero ¿quién es este joven sorprendente cuya belleza ha preservado para nosotros tan felizmente el arte? Es el retrato de Mr. W. H., dijo Erskine con una triste sonrisa. Puede que fuera un efecto casual de la luz, pero me pareció que le brillaban los ojos de lágrimas. Mr. W. H., exclamé. ¿Y quién era Mr. W. H.? ¿No te acuerdas?, contestó mirando el libro sobre el que descansa su mano. Veo que hay algo escrito en él, pero no puedo descifrarlo, repliqué. Toma esta lupa, inténtalo, dijo Erskine con la misma sonrisa triste, jugueteándole todavía en torno a su boca. Cogí la lupa y, acercando un poco la lámpara, empecé a deletrear la apretada escritura del siglo XVI al único progenitor de los sonetos que aquí se publican. Cielo santo, exclamé, ¿es este el Mr. W. H. de Shakespeare? Eso es lo que solía decir Cyril Graham, musitó Erskine, pero no se parece en nada a Lord Pembroke, respondí yo. Conozco muy bien los retratos de Benshurst. Me alojé muy cerca de allí hace unas semanas. ¿Crees de verdad que los sonetos están dirigidos a Lord Pembroke?, preguntó. Estoy seguro de ello, repliqué. Pembroke, Shakespeare y Mistress Mary Fitton son los tres personajes de los sonetos, no cabe duda alguna respecto a eso. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, dijo Erskine, pero no siempre he pensado así. Hubo un tiempo en el que creía, bueno, supongo que creía, que Cyril Graham, y en su teoría. ¿Y qué teoría es esa?, pregunté mirando el admirable retrato que ya había comenzado a ejercer una extraña fascinación sobre mí. Es una larga historia, dijo Erskine, quitándome el retrato con bastante brusquedad. Pensé entonces, una historia muy larga. Sí, pero si tienes interés en oírla, te la contaré. Me encantan las teorías sobre los sonetos de Shakespeare, exclamé, pero no creo probable que vaya a aceptar ninguna idea nueva sobre ellos. El asunto ha dejado de ser un misterio para nadie. Ciertamente me pregunto si ha sido un misterio alguna vez.
Como yo no creo en la teoría, no es probable que te convierta a ella, dijo Erskine riendo, pero puede que te interese. Cuéntamelo desde luego, respondí, con tal de que sea la mitad de deliciosa que el cuadro, me daré por más que satisfecho. Pues bien, dijo Erskine, encendiendo un cigarrillo, debo de empezar por hablarte del propio Cyril Graham. Él y yo vivíamos en el mismo edificio en Eton. Yo era un año o dos mayor que él, pero éramos grandes amigos y juntos hacíamos todo el trabajo y juntos jugábamos. Había, por supuesto, mucho más juego que trabajo, pero no puedo decir que no lo lamente. Siempre es una ventaja no haber recibido una sólida educación comercial, y lo que yo aprendí en los campos de deporte de Eton me ha sido tan útil como lo que me enseñaron en Cambridge. He de decirte que habían muerto los padres de Cyril. Los dos se habían ahogado en un terrible accidente de yate frente a las costas de la isla de White. Su padre había pertenecido al cuerpo diplomático y se había casado con una hija, la única hija en realidad del anciano Lord Credington, que se convirtió en tutor de Cyril a la muerte de sus padres. No creo que Lord Credington se preocupara mucho de Cyril. Realmente nunca había perdonado a su hija que se casara con un hombre sin título nobiliario. Él era un viejo aristócrata extraordinario que juraba como un vendedor ambulante y tenía los modales de un granjero. Recuerdo haberle visto un día de apertura del Parlamento. Me gruñó, me dio una libra de oro y me dijo que no me convirtiera en un condenado radical como mi padre. Cyril le tenía muy poco cariño y se alegraba mucho de pasar la mayor parte de sus vacaciones con nosotros en Escocia. En verdad, nunca se llevaron bien. Cyril pensaba que su abuelo era un oso y él creía que Cyril era afeminado. Era afeminado, supongo yo, en algunos aspectos, aunque era muy buen jinete y magnífico en esgrima. De hecho, consiguió en esto los primeros premios antes de dejar Eton. Pero tenía ademanes muy lánguidos, estaba no poco orgulloso de ser bien parecido y ponía fuertes objeciones al fútbol. Las dos cosas que le daban verdadero placer eran la poesía y el actuar en representaciones teatrales. En Eton siempre estaba disfrazándose y recitando a Shakespeare, y cuando fuimos a Trinity, la Universidad de Cambridge, se hizo miembro del grupo de teatro en el primer trimestre. Recuerdo que yo estaba siempre muy celoso de sus representaciones. Le tenía una devoción absurda, supongo que por lo diferentes que éramos en algunas cosas. Yo era un muchacho desmañado y enclenque de pies enormes y horriblemente pecoso. Las pecas se propagan en las familias escocesas lo mismo que la gota en las familias inglesas. Cyril solía decir que entre
las dos, prefería la gota, pero es que siempre otorgaba un valor absolutamente alto a la apariencia personal y una vez leyó una comunicación en nuestro círculo de retórica para demostrar que era mejor ser hermoso que ser bueno. Ciertamente él tenía una belleza admirable. La gente a quien no le gustaba, personas hipócritas y tutores de la universidad y los jóvenes que se preparaban para clérigos, solían decir que era meramente guapo, pero había mucho más en su rostro que un mero atractivo. Creo que era la criatura más espléndida que he visto en mi vida y nada podría sobrepasar la gracia de sus movimientos, el encanto de sus modales. Fascinaba a todo el mundo a quien valía la pena fascinar y a muchísimos que no la valía. Frecuentemente era voluntarioso y petulante y yo solía pensar que era terriblemente poco sincero. Creo que se debía principalmente a su desmesurado deseo de agradar. Pobre Cyril, le dije una vez que se contentaba con triunfos de poca monta, pero lo único que hizo fue reírse. Estaba horriblemente consentido. Toda la gente encantadora, me imagino, está consentida. Ese es el secreto de su atractivo. Pero he de hablarte de la clase de actuaciones teatrales de Cyril. Ya sabes que no se permite en las agrupaciones teatrales de aficionados que actúen actrices, al menos no se permitía en mis tiempos. No sé lo que ocurre ahora. Pues bien, desde luego, Cyril siempre figuraba en los papeles de muchachas y cuando se presentó como Gustéis hizo el papel de Rosalinda. Fue una maravillosa interpretación. De hecho, Cyril Graham ha sido la única Rosalinda perfecta que he visto en mi vida. Sería imposible describirte la belleza, la delicadeza, el refinamiento de toda la actuación. Causó una sensación inmensa y el teatrillo horrible como era entonces se abarrotaba cada tarde. Incluso ahora cuando leo la obra no puedo por menos de pensar en Cyril. Podía haber sido escrita para él. Al trimestre siguiente se graduó y vino a Londres a estudiar para entrar en el cuerpo diplomático, pero nunca trabajó nada. Se pasaba el día leyendo los sonetos de Shakespeare y las tardes en el teatro. Estaba por supuesto loco por subir al escenario, pero Lord Credington y yo hicimos todo lo que pudimos para impedírselo. ¿Acaso si hubiera sido actor estaría vivo ahora? Siempre es necio dar consejos, pero dar un buen consejo es absolutamente fatal. Espero que no caigas tú nunca en ese error, y si lo haces lo lamentarás. Bueno, para ir al grano de la historia, un día recibí una carta de Cyril pidiéndome que fuera a verle a su apartamento aquella tarde. Tenía un apartamento muy bonito en Piccadilly con vistas a Green Park y como yo solía ir a verle todos los días me sorprendió bastante que se tomara la molestia de escribirme. Fui desde luego y cuando llegué lo encontré en un estado de gran excitación. Me dijo que al fin había descubierto el verdadero secreto de los sonetos y de Shakespeare.
evidencia interna había averiguado quién era realmente Mr. W. H. Estaba completamente loco de placer y durante un largo rato no quiso decirme su teoría. Por fin sacó un montón de notas, cogió un libro de los de Sonet de encima de la repisa de la chimenea, se sentó y me dio una larga conferencia sobre todo el tema. Empezó señalando que el joven a quien Shakespeare dirigió estos poemas extrañamente apasionados debió haber sido alguien que fuera realmente un factor vital en el desarrollo de su arte dramático, y que esto no podía decirse ni de Lord Pembroke ni de Lord Southampton. A decir verdad, quienquiera que fuera no podía haber sido nadie de alta cuna, como se muestra claramente en el soneto 25, en el que Shakespeare se pone a sí mismo en contraste con los que son favoritos de los grandes príncipes, dice en él con franqueza: aquellos que su estrella favorece alarde de títulos y honores, que yo, a quien peda el sino triunfotal, no busque el gozo en lo que más honre. Y termina el soneto congratulándose por la condición humilde del que tanto adoraba. Feliz pues yo, que amé y soy amado, no puedo no mudar ni ser mudado. Este soneto, declaró Cyril, sería completamente ininteligible si nos imagináramos que estuviera dirigido al conde de Pembroke o el de Southampton, que eran los dos hombres de la más alta posición en Inglaterra y con títulos suficientes para que se les llamaran grandes príncipes. Y corroborando su punto de vista, me leyó los sonetos C24 y C25, en los que Shakespeare nos dice que su amor no es hijo del Estado, que no sufre en pompa risueña, sino que fue formado lejos de accidente. Yo escuchaba con mucho interés, pues no creo que se hubiera sostenido ese punto de vista antes, pero lo que siguió era todavía más curioso, y me pareció entonces que descartaba enteramente a Pembroke. Sabemos por Meres que los sonetos se habían escrito antes de 1598 y el soneto cuarto nos informa de la amistad de Shakespeare por Mr. W. H. Hacía 3 años que existía. Ahora bien, Lord Pembroke, que nació en 1580, no vino a Londres hasta que no tenía 18 años, es decir, hasta 1598, y la relación de Shakespeare con Mr. W.
En la poesía inglesa en general el ritmo es más esencial que la rima. La forma de los sonetos de Shakespeare, que lleva su nombre, si bien no la introdujo él, no es la tradicional de Petrarca, sino que se componen de tres cuartetos con rima independiente cada uno y un pareado. Cyril señaló también que el padre de Pembroke no murió hasta 1601, mientras que por el verso tuviste un padre, dígalo tu hijo. Era evidente que el padre de Mr. W. H. no vivía en 1598. Además, era absurdo imaginar que cualquier editor de la época y el prefacio es de mano del editor se hubiera aventurado a dirigirse a William Herbert, conde de Pembroke, como Mr. W. H., no siendo el caso de Lord Bashford, de quien se hablaba como el de Mr. Saxwell, un caso realmente paralelo, ya que Lord Bashford no era par del reino, sino meramente el hijo menor de un par, con un título de cortesía y el pasaje del Parnaso de Inglaterra en que aparece así no es una dedicatoria protocolaria y majestuosa, sino simplemente una alusión casual. Todo eso en lo referente a Lord Pembroke, del que Cyril demolió fácilmente las supuestas pretensiones mientras yo seguía estando lleno de asombro con Lord Southampton. Cyril tuvo menos dificultades aún. Southampton fue desde muy joven amante de Elizabeth Vernon, así que no necesitaba invitaciones al matrimonio. No era agraciado ni se parecía a su madre como era el caso de Mr. W. H. Ese espejo de su madre en ti recobra ella de hermoso abril su flor y sobre todo su nombre de pila era Henry, mientras que los sonetos con juegos de palabras C35 y C36 muestran que el nombre del amigo de Shakespeare era el mismo que el suyo propio, Will. En cuanto a las otras sugerencias de comentaristas desafortunados de que Mr. W. H. era un errata y debiera haberse escrito Mr. W. S. significando Mr. William Shakespeare, o de que Mr. W. H. Old debiera leerse Mr. W. H. Old, o que Mr. W. H. es Mr. William Hathaway y que debiera ponerse un punto después de desea, haciendo de Mr. W. H. el escritor y no el sujeto de la dedicatoria. Cyril lo descartó todo en breve tiempo y no vale la pena mencionar ahora sus razones, aunque recuerdo que me hizo reír a carcajadas
palabras al leerme. Me alegra decir que no. En el original, algunos extractos de su comentarista alemán llamado Bartov, que insistía en que Mr. W. H. era nada menos que Shakespeare en persona. Mr. William himself ni quiso admitir por un solo momento que los sonetos sean meras sátiras de la obra de Drayton y de John Davies de Hereford. Para él, a decir verdad, lo mismo que para mí, eran poemas de significado serio y trágico, forjado con las amarguras del corazón de Shakespeare y endulzados con la miel de sus labios. Aún menos quiso admitir él que fueran meramente una alegoría filosófica y que en ellos se dijera Shakespeare a su ego ideal y a la virilidad ideal o al espíritu de la belleza o a la razón o al logo divino o a la inglesa católica. Él sentía como verdaderamente creo yo que debemos sentir todos que los sonetos están dirigidos a un individuo, a un joven particular cuya personalidad parece haber llenado por alguna razón el alma de Shakespeare de alegría terrible y de no menos terrible desesperación. Habiendo allanado el camino de este modo, me pidió Cyril que desechara de mi mente cualquier idea preconcebida que pudiera haberme formado sobre el tema, y todo es la palabra que sigue a las iniciales en la dedicatoria, que prestará oído con honestidad y sin prejuicios a su propia teoría. El problema que señalaba era el siguiente: ¿quién era ese joven contemporáneo de Shakespeare a quien, sin ser de noble cuna y ni siquiera de noble naturaleza, se dirigía en términos de adoración tan apasionada que no podemos por menos de asombrarnos del extraño culto y casi tememos dar la vuelta a la llave que abre el misterio del corazón del poeta? ¿Quién era aquel cuya belleza física era tal que se convirtió en la misma piedra angular del arte de Shakespeare, la fuente misma de la inspiración de Shakespeare, la encarnación misma de los sueños de Shakespeare? Considerarle simplemente el objeto de ciertos versos amorosos es perder todo el significado de los poemas, pues el arte de que habla Shakespeare en los sonetos no es el arte de los sonetos en sí, que eran ciertamente para él solo cosas ligeras y secretas. Es el arte del dramaturgo al que hace siempre alusión y aquel a quien dijo Shakespeare: mi arte todo eres tú, y tú promueves mi ignorancia a la altura del saber, a quien prometió la inmortalidad, donde el aliento es más en boca humana. Con seguridad no era otro que el muchacho para el que creó a Viola y a Imogen, a Julieta y a
decía Cleopatra misma. Esta era la teoría de Cyril Graham, deducida, como ves, puramente de los sonetos y dependiendo para su aceptación no tanto de las pruebas demostrables o evidencia formal, como de una especie de sentido espiritual y artístico por el cual solo pretendía él podría discernirse el verdadero significado de los poemas. Recuerdo que me leyó este hermoso soneto. ¿Cómo puede a mi musa faltar tema mientras alientas tú dando a mi verso tu dulce razonar, tal excelente que imitar no hay ningún vulgar papel? Oh, date a ti las gracias si algo en mi digna lectura es frente a tu vista, pues quien tan torpe que escribe no pueda, cuando tú mismo das a invento luz. Sé tú la musa 10 veces más que las mueve, que invoca a los poetas, y aquel que a ti te invoca, crea, pueda ritmos eternos que perduren siempre. Y señaló hasta qué punto estos versos corroboraban completamente su teoría. En verdad, recorrió todos los sonetos cuidadosamente y mostró o se imaginó que mostraba que, de acuerdo con su nueva explicación de su significado, cosas que habían parecido oscuras o perversas o exageradas se volvían claras y racionales y de alta significación artística, e ilustraban el concepto de Shakespeare de las verdaderas relaciones entre el arte del actor y el arte del dramaturgo. Desde luego es evidente que debió de existir en la compañía teatral de Shakespeare algún admirable actor adolescente de gran belleza a quien confiaba la presentación de sus protagonistas femeninas, pues Shakespeare era un productor teatral práctico, además de un poeta imaginativo, y Cyril Graham había descubierto realmente el nombre del muchacho actor. Era Will, o como prefería llamarse, Willie Hood. El nombre de pila lo encontró desde luego en el soneto 35 y 36 con sus juegos de palabras. El apellido estaba oculto, según él, en el octavo verso del soneto 20, en que se describe a Mr. W. H. con un hombre de en forma y en la suya. Todas. En la edición original de los sonetos, Hughes en forma de homófono de Hoods y ambos nombres homófonos de Hoods, matiz, belleza, está impreso con mayúscula y en cursiva, y esto alegaba a Graham, mostraba claramente que se trataba de un juego de palabras y corroboraba firmemente esta hipótesis con aquellos sonetos en que se hacen curiosos juegos de palabras con uso y usura. Desde luego a mí me convenció inmediatamente
expresión que yo puse a la teoría fue que no se encuentra el nombre de Willie Hughes en la lista de actores de la compañía de Shakespeare impresa en la primera edición in folio. Cyril, no obstante, señaló que la ausencia del nombre de Willie Hughes de esta lista corroboraba en realidad la teoría, ya que era evidente que el soneto 36 de Willie Hughes había abandonado la compañía para actuar en un teatro rival, probablemente en alguna de las obras de Chapman 9. Aludiendo sin duda a esto, le dijo Shakespeare a Willie Hughes en su gran soneto de Chapman, mas cuando completó su rostro el verso me faltó, el tema el mío tornó débil. Refiriéndose obviamente a la expresión cuando completó tu rostro el verso, a la belleza del joven actor que daba vida y realidad y encanto añadido al verso de Chapman, una idea que se repite también en el soneto 36. Mientras clamé yo solo por tu ayuda, mi verso solo tuvo tus encantos. Ahora mi ritmo grácil ya declina y a otra mi musa enferma cede el puesto. Y asimismo en el soneto que precede a este, toda pluma ajena mi uso tiene y a tu amparo dispersa su poesía. El juego de palabras uso parófono de Hughes es desde luego obvio, lo mismo que la frase y a tu amparo dispersa su poesía, con el significado de con tu ayuda como actor ofrecen al público sus obras. Fue una velada maravillosa y seguimos allí sentados hasta casi la hora del alba releyendo los sonetos después de algún tiempo. Sin embargo, empecé a ver que antes de que pudiera presentarme al mundo la teoría en forma realmente perfeccionada, era necesario conseguir alguna evidencia evidentemente sobre la existencia de ese joven actor, Willie Hughes. Si ésta pudiera establecerse, no habría duda posible sobre su identificación con Mr. W.H., pero de otro modo se vendría bajo la teoría. Se lo impuse con toda firmeza a Cyril, a quien molestó en gran medida lo que él llamó el tono prosaico de mi mente, y en verdad se mostró bastante hiriente con el asunto. No obstante, le hice prometer que por su propio bien no publicara su descubrimiento hasta que no hubiera puesto toda la cuestión fuera de cualquier duda, y durante semanas y semanas investigamos en los registros de la iglesia de la City, los manuscritos Allen y Dulwich, los archivos del registro, los documentos de Lord Chamberlain. De hecho, todo lo que pensábamos que pudiera contener alguna alusión a Willie Hughes. No descubrimos nada, desde luego. Cada día me parecía más problemática la existencia de Willie Hughes. Si él estaba en un estado de ánimo terrible y solía insistir en toda la cuestión día tras día, suplicándome que lo creyera. Pero yo veía el fallo de la teoría y me
la ciudad para reunirse con su abuelo. Pensé yo entonces, pero luego supe por Lord Credington que no fue ese el caso, y aproximadamente 15 días después recibí un telegrama suyo explicando, expedido en Warwick, en el que me pedía que fuera a cenar con él, y sin falta aquella tarde a las 8. Cuando llegué me dijo: el único apóstol que no se merecía una prueba era Santo Tomás, y Santo Tomás fue el único apóstol que la tuvo. Bueno, amigos, lo voy a dejar aquí porque son muy pocos capítulos. Creo que en total 3, pero extremadamente largos. Así que lo dejo aquí y ya seguiré en otro capítulo. A ver si lo puedo dejar donde... Bueno, ya lo buscaré. Hice una captura. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a ver por lo menos qué retrato del señor W.H. de Oscar Wilde. Capítulo 1. Son 3 capítulos.